Y lo decíamos que a lo largo de toda la mañana vamos a tener la fortuna de ir recibiendo a compañeros aquí en Telediario Federal, y está Pablo Callejón con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Aquí estamos. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, hemos analizado números. A ver, en base a lo que ha sucedido el año pasado, pero también en relación a lo que puede llegar a ocurrir en el 2021 con el presupuesto, ¿no? Sobre todo en un ítem que tiene que ver con la cuestión social, Mariano, ¿no? Sí. Allí la preocupación que radica en cómo se va a poder consolidar esta asistencia a los más afectados por la pandemia en una economía que, como hemos descrito tantas veces, es bulímica, es complicada, donde es difícil pensar que la maquinita va a seguir siendo el sostén, pero además donde conseguir financiamiento externo es una verdadera complicación. Sí. Por eso hemos decidido analizar algunos números que tienen que ver en cómo se desarrolló la situación en 2019, en cuánto se ha incrementado lo que se denomina el gasto social, que en realidad es la inversión social en la Argentina durante la pandemia, y qué puede ocurrir el próximo año. ¿Te parece que hagamos este recorrido? Dale, vamos a empezar. Bueno, los programas sociales registraron un nivel de ejecución de 671.868 millones de pesos en los primeros 9 meses del 2020. En los primeros 9 meses, hasta septiembre, que es el dato que pudimos obtener, casi 700.000 millones de pesos se destinaron a los programas sociales. Esto implica, fíjate vos, un incremento de casi el 500%, 447% en relación a igual periodo del 2019, lo que ha significado la pandemia y la necesidad de que haya un Estado presente en este sentido, ¿no? Claro. La emergencia sanitaria ha obligado a un incremento sin precedentes en la Argentina en lo que tiene que ver con programas sociales. En el periodo enero-septiembre, porque además hay que tener en cuenta algo, si bien se toma enero y septiembre, los primeros 9 meses, en realidad la pandemia empezó a impactar en marzo y con fuerza en la asistencia del Estado a partir de abril. Por lo cual aquí tomamos dimensión de lo que ha significado, ¿no? La necesidad de intervención del Estado para evitar una debacle aún mayor. Pero decíamos, los ingresos totales de la Administración Nacional se habían incrementado un 5%, año contra año en términos reales. Había una caída de la cuestión de la situación económica, de la recaudación, y en medio de ese marco había que además generar una asistencia para los sectores más vulnerables. Las transferencias al Tesoro fueron de 1.172 millones de pesos por utilidades provenientes del Banco Central. Aquí el Banco Central tuvo que lograr buscar contrarrestar lo que era la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la seguridad social. Ante una suba de la recaudación que estaba por debajo de la inflación, y los fondos llegaron a través del Banco Central. ¿De qué manera? Bueno, la maquinita, lo que conocemos. Esto que fue avalado por la Organización de Naciones Unidas, por el Fondo Monetario, todos insistieron en que el Estado debía olvidarse del déficit, debía olvidarse de los prejuicios de imprimir dinero y avanzar en lo que era necesariamente una asistencia social para los sectores más vulnerables. Los gastos primarios aumentaron el 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo periodo de un año atrás, a partir de estas medidas que hemos señalado. ¿En qué impactó esto? Bueno, aquí aparece el ingreso familiar de emergencia, la atención del salario complementario en el marco del programa de asistencia del mercado y del trabajo y de la producción, que eran los denominados ATP. Aquí aparecen las dos claves del programa asistencial del Estado. Por un lado, el IFE, ¿no? Que permitió generar una contención para aquellos que estaban fuera del sistema, para los que no tenían un plan asistencial, por ejemplo, lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, el programa alimentar, la tarjeta alimentar, pero que tampoco podían estar en la economía formal. Aquí comenzaron a aparecer unos 10 millones de argentinos
que estaban allí en la nebulosa, ¿no? Que no aparecían en las estructuras del Estado. Bueno, eso era lo que tuvo que contener a través del IFE. Pero por el otro lado, el ATP, empresas que estaban cerradas, que no generaban recursos, que no tenían ingresos, y que a través de estos fondos pudieron pagar a sus empleados y evitar que la situación del desempleo fuera aún peor, ¿no? Debido a la caída interanual de los intereses de la deuda, este es un dato clave, los gastos totales tuvieron una suba más moderada, el 9,4%. Si se hubiesen pagado los intereses de la deuda, estaríamos con un 44,8%. Esto habla del enorme impacto que tiene la deuda externa hoy en la vida de los argentinos. Como se dejaron de pagar esos intereses, bueno, se logró reducir el impacto que tenía sobre los gastos. El resultado primario pasó de un superávit de 75.892 millones de pesos al 30 de septiembre del año pasado a un déficit de 1.374 millones de pesos en el Banco Central, que es lo que señalábamos. El Banco Central tuvo que salir a asistir al Estado con recursos, porque esos recursos no llegaban con nuevo endeudamiento, sino que requerían de que el Banco Central hiciera los aportes. Y además, para llegar a ese contenido social, Pablo, hacía falta generar recursos. Esos recursos no se pueden generar en el medio de la pandemia, por lo tanto, vos lo decías, la única forma de generarlo es aumentando el déficit, obviamente, pero haciendo una emisión, que es lo que hizo el gobierno nacional, ¿no? Porque no tenía la plata, no estaba. Efectivamente, Mariano, fue la tormenta perfecta, ¿no? En una economía tan golpeada como estaba la Argentina, en recesión, con altos niveles inflacionarios, de golpe tenés que frenar la actividad porque hay una enfermedad que además generaba una presión sobre el sistema sanitario que en la Argentina era insostenible. Claro. Se debieron paralizar las actividades y la única manera que hubo de salvaguardar esta situación fue a través del Estado, ¿no? Y el Banco Central, la maquinita... Avalado por todos eso, Digo, aquí de un lugar al otro y en el mundo fue avalado por todos. Digo, esta intervención del Estado, en los distintos países. Bueno, y en todos los países del mundo. En el capitalismo más enfático se aplicaron estas medidas, porque no hubo alternativas, ¿no? Después hubo miradas diferentes de cómo recuperar esa asistencia. No, está bien. Y, por ejemplo, en Italia se quedaron con parte de las acciones de algunas empresas. Cerrar menos la economía, que es el debate que se fue dando. Pero la presencia del Estado como que fue ponderada en todos lados. Absolutamente. Y lo que hemos señalado, ¿no? Hasta el propio Fondo Monetario Internacional salió a pedir que esto ocurriera. En cuanto a los gastos corrientes devengados, se destacaron. Bueno, transferencias a universidades, una fuerte transferencia allí, porque esto también estuvo relacionado con, no solamente con el funcionamiento de las universidades, sino con la necesidad de que se generaran proyectos científicos ligados con la enfermedad, ¿no? Y lo que cayó mucho fue la inversión real directa, por lo que entendemos, ¿no? Tiene que ver con esta situación pandémica. Los recursos de la seguridad social, y este es un dato central, porque al mismo tiempo que el Estado tuvo que salir a aportar recursos, cayeron sustancialmente los que recibía el Estado, ¿no? Un 12,7%, casi en los niveles del 2002, ¿no? 979.000 millones de pesos recaudó el Estado a través de la seguridad social, pero con una baja muy importante. Esto estuvo relacionado, bueno, con el deterioro del mercado de trabajo, y también porque hubo medidas dispuestas por el gobierno para frenar la actividad en virtud de la presión que implicaba la situación sanitaria, ¿no? Es decir, caían los recursos de la seguridad en un 12,7%, pero al mismo tiempo debieron salir a generar asistencia social. Y vamos a ver en la última de las tramas qué pasó con las provincias, Mariano, ¿no? Sí. Las transferencias fueron de 254.980 millones de pesos que se trasladaron a las provincias. Esto ha implicado un alza real del 115% en relación al año pasado. ¿De qué manera llegaron? Bueno, fueron fondos del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, aportes del Tesoro Nacional y los fondos canalizados a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. De esta manera, 254.980 millones fueron a las provincias. Bueno, aquí hay un elemento que
en estos números tan grandes, tan elocuentes, quedan pendientes, ¿no? ¿Son suficientes estos 254.000 millones? No, evidentemente no. Es cierto que ninguna provincia ha manifestado que no ha podido dar alimentos a su población. Ninguna provincia ha dicho... Un dato, Pablo, que es importante. Hubo algunos reclamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, frente al ministerio, por algún aumento, por algunos bolsones, como se lo denomina habitualmente, pero no hemos tenido en esta pandemia el reclamo social en la calle. No ha estado el reclamo del hambre, no está el reclamo social. Mucho más el económico que el social en la calle, al menos, ¿no? Bueno, por ello es que las principales movilizaciones no fueron de los sectores más empobrecidos, ¿no? Los sectores más empobrecidos han sido contenidos por el Estado, con las enormes dificultades que esto presenta, ¿no? Porque uno dice, cuando en las provincias salían a marchar los comerciantes, que perdían su negocio, o los monotributistas que no podían, o los jardines de infantes, bueno, estas movilizaciones se dieron. Ahora, las concentraciones más enfáticas contra el gobierno nacional estuvieron ligadas con los sectores más acaudalados, ¿no? Ligados además con o relacionados con la oposición a través del macrismo fundamentalmente, aunque uno puede extenderlo a Juntos por el Cambio, ¿no? Pero han sido los sectores de mayores recursos los que han salido a lanzar los cuestionamientos más severos contra el gobierno nacional. Los sectores medios, que han sido muy perjudicados, también lo han planteado, pero más desde cuestiones focalizadas, sobre todo para que haya reapertura, ¿no? Ahora, los sectores más vulnerables tuvieron esa contención. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos vemos mañana. Hasta luego, buen miércoles.